Buenas noches, soy Enrique Cabero, socio de Hernández y Cía Abogados, y gracias a IUS 360, hoy día vamos a conversar sobre los nuevos retos del derecho a la competencia durante la recuperación económica. Bueno, un primer tema es el referido a la Ley de Control de Concentraciones Empresariales, cuya entrada en vigor está prevista para marzo de 2021, es decir, está cerca, ¿no? Como sabemos, esto significa el control de concentraciones empresariales, que a partir de esa fecha, todas las fusiones y adquisiciones de empresas que superen determinados umbrales van a requerir de aprobación previa de Indecopi. De otro lado, tenemos, o en paralelo, que el contexto actual de crisis económica es muy probable que lleve a que muchas empresas tengan la necesidad de recurrir a reorganizaciones, ventas, adquisiciones, fusiones, etcétera, etcétera, para sobrevivir, para evitar quebrar, ¿no? Entonces, en ese escenario complicado, resulta que vamos a tener que, por primera vez en la historia, comenzar a aplicar un control de concentraciones de la mano de un Indecopi que también va a estar, de hecho, aprendiendo en el camino, ¿no? Y que no sabemos a ciencia cierta si tiene las capacidades y los recursos, sobre todo, para manejar la complejidad de estos procesos. Entonces, en el momento que nuestra economía necesita más que nunca, literalmente, dinamismo, flexibilidad, es clave que este proceso funcione, pero que no se convierta en un lastre o en una traba innecesaria. Ese es un primer reto. Un segundo reto que veo por el lado del derecho a la competencia en el futuro cercano, digamos, o ya aquí en realidad, es cuál va a ser la aplicación de los delitos económicos que han sido recientemente incorporados en el Código Penal y los delitos administrativos que han sido incorporados también en el Código de Protección al Consumidor. Eh, por un lado tenemos el que se ha denominado delito de abuso de poder económico, donde se han metido en el mismo saco, es decir, en el mismo tipo penal, dos modalidades sustancialmente distintas del derecho a la competencia, como son el abuso de posición de dominio por un lado y las prácticas colusorias por otro, ¿no? Estos supuestos jurídicos, el abuso de posición de dominio y las prácticas colusorias, tienen implicancias bastante complejas, bastante técnicas, las cuales no han sido recogidas adecuadamente por el tipo penal, ¿no? Comenzando por lo que digo, se ha metido en un mismo tipo penal, en un único delito, todas las posibles infracciones a la ley de libre competencia, ¿no? Y así, por ejemplo, tenemos este único delito que es una prohibición absoluta o regla per se, ¿no es cierto? Cuando en el derecho de la competencia es más bien al revés. La gran mayoría de infracciones o violaciones, excepto una, la que está contemplada en el artículo 11.2 de la ley, que son las prácticas colusorias horizontales, intermarca, ¿no es cierto?, que no son complementarias de otros acuerdos lícitos y que tienen como fin la concertación de precios, etcétera, ABC, ¿no es cierto? Salvo ese único supuesto en la ley de competencia, todos los demás supuestos son prohibiciones relativas, es decir, prohibiciones que se configuran solamente en la medida que hay una afectación real o potencial a la competencia y a los consumidores, ¿no? Eso no ocurre con el tipo penal. El tipo penal no exige que haya esa afectación a la competencia o a los consumidores. Y repito, hace que todo este tipo penal que engloba en un concepto bien difícil de aprender todas las infracciones de la libre competencia, una prohibición, repito, absoluta, ¿no? Es que no obedece, valga decirlo, a una regla de la razón, ¿no? Esto genera el peligro de una aplicación arbitraria, antitécnica, errada, en el mejor de los casos, injusta, ¿no? En el peor de los casos puede llevar pues a aplicaciones que obedezcan a otro tipo de motivaciones, ¿no? Políticas, económicas, vaya uno a saber. De otro lado tenemos otros delitos que también han sido aprobados, como el de acaparamiento y especulación. En este caso me parece particularmente grave el de especulación,
porque en general incorporan unos conceptos medio gaseosos que nuevamente introducen o abren la puerta para aplicaciones arbitrarias, como hablan de precios habituales, ¿no? Precios que no se sustenten en una real estructura de costos, cuando en realidad desde un punto de vista económico los costos suelen ser uno de los factores menos relevantes para la determinación de los precios. El correcto funcionamiento del mercado, que vaya uno a saber qué cosa es el correcto funcionamiento del mercado y según quién, ¿no? Me parece especialmente grave, como decía, el tema de la especulación, porque este es un tipo, sea penal o administrativo, por el cual un determinado proveedor vende un producto o un servicio a un precio superior al habitual sin que exista justificación económica para ello. Entonces, si vi que esto está acotado a una situación de emergencia y a una declaración de necesidad del bien y lo que fuera, no deja de ser esto un control indirecto de precios. Eso es lo que es, ¿no es cierto? Si te prohíben vender a un precio superior al habitual sin que haya justificación económica, y siendo justificación económica cualquier cosa, al final del día es un control de precios y además un control de precios bien arbitrario, ¿no? Entonces esto no solamente es antitécnico, sino que además es inconstitucional y además es absolutamente contraproducente. Lejos de solucionar el problema que aparentemente se pretende resolver como ese problema de escasez, los controles de precios casi siempre, no decir siempre, consiguen lo contrario, es decir, generan más escasez. Entonces, repito, no me parece una buena medida y creo que va a ser más bien contraproducente si se sigue a aplicar. Vamos a ver qué ocurre con estos nuevos delitos y, de hecho, el escenario más optimista que podemos esperar por el momento es que no tengan aplicación. Creo que esos son los dos retos más importantes en el futuro más cercano y en el contexto del derecho de la competencia. Por el lado de las empresas, el gran reto, por decirlo de alguna manera, o el reto macro, es su propia recuperación económica, ¿no? La crisis ha golpeado a prácticamente todos los sectores y a todas las empresas, y prácticamente nadie, salvo algunas empresas, digamos, que comercializan bienes o servicios esenciales o que los producen, la gran mayoría de empresas y de sectores ha sido golpeada. Si bien algunos, como el turismo, han sido golpeados más, creo que nadie se salva de encontrarse en una situación de crisis. Y tenemos en paralelo una situación en la cual la economía en general, la forma de hacer negocios, está cambiando a pasos agigantados en un proceso que llamamos transformación digital, ¿no? Y un proceso que además se ha visto acelerado exponencialmente en los últimos tiempos justamente a raíz de la pandemia. Entonces, esto determina una serie de tendencias o corrientes que van a estar absolutamente presentes en este proceso de recuperación económica, ¿no? Tendencias o corrientes como el comercio electrónico, como los modelos de negocio basados en el uso intensivo de información, sea data personal o sea data proveniente de aparatos y equipos conectados a la red, el famoso Internet de las Cosas, la proliferación de plataformas de procesamientos de pago, de servicios logísticos, de servicios administrativos, de almacenamiento, de tratamiento de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Estas denominadas plataformas B2B y las que ya conocemos B2C, ¿no? O sea, es decir, de la empresa de empresa a empresa o de empresa a los consumidores finales. Pero siempre plataformas de tipo colaborativo. Entonces, este conjunto de tendencias o de corrientes, repito, tiene una serie de implicancias legales porque son parte de un proceso que es transversal, que afecta a toda la economía. Entonces tiene, obviamente, implicancias legales en todos los sectores, ¿no? Además, esas implicancias no son sencillas, pues, porque involucran fenómenos, involucran situaciones nuevos que muchas veces no son asimilables a las normas y a las instituciones tradicionales, ¿no? Entonces, para hablar solamente un par de ejemplos en el derecho a la competencia,
Por ejemplo, ¿cómo se diferencian estas nuevas formas de colaboración a través de plataformas de las prácticas colusorias tradicionales, donde se trazan los nuevos límites, ¿no? Ejemplo, cómo afecta o termina la posición dominante de una determinada empresa, el control que esta empresa tiene de determinada data o de determinada información, independientemente de su participación en el mercado en términos de ventas, por ejemplo. Cómo impacta el nuevo marketing personal, que es cada vez más personalizado y más online, justamente a raíz de estos nuevos modelos de negocio basados en data. Cómo impacta este nuevo marketing personal en el derecho publicitario, en la protección al consumidor, en el derecho a la protección de datos personales, ¿no? Cómo se entrecruzan todos estos aspectos, por ejemplo, con derechos súper relacionados, como por ejemplo la propiedad intelectual, ¿no? O la competencia desleal, el know-how, ¿no? Derechos que afectan a todo tipo de tecnología, software, contenidos, bases de datos, aplicativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el reto que creo que tienen las empresas, es decir, buscar la recuperación económica, pero regresando a un escenario que ya no va a ser el mismo en el cual nos cogió la pandemia, sino un escenario que ya es otro. Y eso lo podemos ver todos los días, ¿no? Es un escenario que se está transformando y que se está digitalizando, por decirlo de la manera más simple, eh, a cada momento y a cada día, ¿no? Entonces, esa es la situación y ese es el reto, ¿no? Nos ha tocado vivir el reto de la recuperación económica al mismo tiempo que el reto de la transformación digital. Y nada, lo bueno es que como todos los retos, si bien en este caso son enormes, traen una serie de oportunidades que espero sean también importantes.